Gracias, Padre precioso, gracias, Padre celestial, por esta mañana tan hermosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos diriges, tú nos iluminas nuestra mente, iluminas nuestro espíritu para poder entender la palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí, por perdonarme, por entregar tu vida para que yo pudiera ser salva. Gracias, Señor Jesús. De Deuteronomio 19, del 1 al 7. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida, que huyera allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltara el hierro del cabo y diera contra su prójimo, y éste muriera, aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo mando diciendo, separarás 3 ciudades. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, que nos la revelas este día, Señor Jesús. Gracias. Compartiendo la palabra, esta hermosa mañana meditaba en ella y busqué en el diccionario la palabra refugio y encontré lo que significaba la palabra refugio. En el diccionario lo tienen definido como refugio, significa como puede ser asilo, un asilo, protección o amparo. También puede ser un lugar adecuado para refugiarse. Puede ser también una casa construida en una montaña o en un lugar lejano o alto o separado para que algunas personas puedan refugiarse en ella. Es como un tipo albergue. También encontré donde decía que los militares, el gobierno, a veces hace construcciones subterráneas que sirve como de protección de los ataques del enemigo. En especial en el caso de cuando mandan bombas o bombardeos o ataques o en guerras, ellos tienen sus lugares subterráneos y así abajo de la tierra ellos se encuentran en la mente de humana, se encuentran ellos según seguros. Y también Dios ministraba que a veces cuando nosotros viene como un huracán o viene algo, o va a llover muy fuerte o siempre uno anda buscando un lugar seguro, un lugar de la casa donde en las escuelas se les enseña qué lugares son seguros para que uno pueda encontrarse como seguro, refugiarse de lo que está aconteciendo afuera. Entonces, eso me llamaba mucho la atención porque Dios comparaba, porque Dios había dicho que construyeran ciudades de refugio. Y era exactamente para eso, para que las personas corrieran allá y se encontraran seguras. Cuando Jehová Dios Padre, desde el principio, Él ya había decidido separar estas ciudades de refugio, porque Él ya sabía que necesitaríamos un lugar así. Él dejó un ejemplo cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés y le dijo, va a haber personas que sin mala intención van a herir o matar a otras personas. Dice, pero no lo van a hacer porque lo planearon, sino por un accidente.
y no es premeditado, un accidente que a veces la gente no lo planeó o no estaba en su mente, simplemente sucedió. Y Dios en su misericordia nos muestra aquí qué grande es su amor, qué grande es qué maravilloso es Él y qué tan misericordioso es Él, que extiende su amor para que no haya condenación. Aquí Dios nos demuestra que para Él no hay excepción de personas, que Él no juzga como el hombre humano, sino que Él ve los corazones. Y aquí nos da un ejemplo con Moisés, cuando le dio a entender que construyera esas 3 ciudades, que iba a haber personas que iban a cometer ese error. Y no dijo va a haber una persona o dos, sino que Él le dijo a Moisés, construye 3 ciudades. En el versículo 3 dice, para que todo homicida huya allí. Y en el 4 dice, y este es el caso del homicidia, que huyera allí y viviera. Aquel que hiere a su hermano, aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Esto fue lo que yo estaba meditando y me tocó grandemente y meditaba en la palabra. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo es posible que, ya tú desde antes, desde el principio, tú ya le ibas a entregar la tierra a Moisés, a la tierra prometida, pero ya le estabas diciendo, van a construir 3 ciudades, ahí van a estar ciudades donde se van a ir las personas que sin intención, sin planear, ellos mataron a alguien o en un accidente hirieron a alguien y van a correr allá. Entonces, Dios me mostraba a mí que a veces así somos nosotros, los hombres somos débiles, actuamos a veces sin pensar, a veces sin querer, decimos cosas sin mala intención. A veces queremos ayudar a alguien con nuestras fuerzas y resulta a veces que sale peor, que no consultamos con Dios y a veces damos consejos de nuestra propia carne y no le pedimos a Dios dirección y sin darnos cuenta ya lastimamos a alguien. En el versículo 6 dice, me llamaba la atención porque dice, y que el vengador, decía aquel vengador, o sea, aquí decía el vengador de la sangre, era la persona, las familias de los que habían quedado, que se habían enfurecido, iban a perseguir a la persona que había hecho daño y lo iban a querer matar, lo iban a querer herir. Entonces por eso Dios decía, para que no lo persigan, cuando ellos lo persigan, los vengadores, porque se van a querer vengar, dice, lo van a perseguir, dice, yo quiero que tengan esas ciudades para ellos. Entonces, ahí me doy cuenta que Dios en su misericordia ya tenía planeado para nosotros esto, que íbamos a ser perseguidos, que había personas y que hay personas enfurecidas que tratan de vengarse. Hay personas a las cuales tú les dañaste o tú les dijiste algo o no sabes cómo te viste envuelta en medio en una situación y alguien quiere vengarse de ti, alguien se quiere vengar porque le estás ayudando a alguien se quiere vengar de ti porque no le escuchaste, no le hiciste caso, alguien se quiere vengar de ti porque escuchó algo que se supone que tú hiciste, pero tú no lo hiciste. Entonces siempre hay alguien enfurecido, enojado y quiere venir contraatacarte. O simplemente hay personas que no les gusta que te vean contento, que te vean alegre y eso les enfurece y quieren vengarse porque como ellos no se sienten así, quieren echar todo su coraje contigo. Pero aquí podemos ver la misericordia del Señor y aquí puedo ver la compasión de Dios que tiene con nosotros. También estaba yo viendo y en Números 35, 2 dice que aquellas ciudades son para refugiarse y dice que el homicida, o sea, la persona que hizo daño o la persona que cometió el error, dice la palabra que no morirá. Esa persona no morirá, sino que entrará allí y dice que va a haber un juicio, que ahí en Números 35:12 dice que va a haber un juicio delante de la congregación cuando en el tiempo de Moisés, cuando alguien mataba a alguien o hería a alguien, esas personas corrían a esa ciudad, entonces ahí se tienen que esperar, entonces la congregación hacían un juicio y ellos miraban
meditaban y investigaban si eso fue accidentalmente o si había sido premeditado. Entonces, porque las personas que corrían a refugiarse tenían que ser personas que eran inocentes. Entonces, las personas que planeaban matar a alguien o con odio o por coraje querían lastimar a alguien, no podían ir a estas ciudades. A estas ciudades no podían recibir a aquellas personas que estaban planeando cómo matar a su enemigo o que estaban planeando cómo atacarlos. Ellos no podían entrar a estas ciudades, solamente aquellas personas que no lo planeaban, que era un accidente, que no era su intención. Entonces, qué lindo saber aquí que Dios se daba cuenta que iba a pasar eso. Y así nos podemos ir a dar a la presencia de Dios como un refugio. Cuando nosotros nos sentimos perseguidos, cuando el enemigo nos persigue, cuando nos sentimos cansados, cuando no tenemos a dónde ir, venimos al Señor y ahí podemos encontrar descanso. Nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que es nuestro refugio. ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde nos sentiremos protegidos? ¿Dónde podemos descansar? ¿Dónde está tu ciudad de refugio? ¿Dónde está la ciudad de refugio? ¿Cuál es tu albergue? ¿Qué has construido cuando te persiguen por acusaciones, por venganza? ¿A dónde corres? ¿Para dónde vas? Muchos corren con sus padres a que les ayude y los proteja. Muchos corren con las autoridades a pedir refugio porque los persiguen. Muchos corren con un amigo o una amiga para pedir ayuda. Muchos van a lugares o con personas para refugiarse. Quizás tú te refugias en tu casa y no quieres salir de ella porque te da miedo salir, porque sientes que alguien te persigue. Quizás te has refugiado en tus pensamientos y no quieres salir de ellos, aunque sabes que están mal, pero no quieres salir de ellos, porque para ti es una manera de protegerte. Quizás has endurecido tu corazón para que ya no sea lastimado. Y esa es una manera de refugiarte, de tratar de que nadie lo traspase. Pero déjame decirte que no importa de qué manera quieras tú protegerte, no estás seguro. Quizás por un tiempo te sientas que estás bien, pero es una mentira, porque en medio de ese lugar donde tú vas a refugiarte, no encuentras paz, no encuentras gozo ni esperanza, ni descanso. No puedes dormir tranquila, porque estás con el temor de que alguien va a entrar, que sabes que el enemigo quiere vengarse y quiere acabar contigo. A veces cerramos nuestros corazones cuando tenemos una decepción y ya no queremos que nadie entre, pero es una mentira. Porque sí puede entrar alguien puede entrar en ese corazón. Déjame decirte que te traigo buenas noticias, que el único lugar donde podemos estar seguros es en Jesús. Sí, es en Jesús. Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector, en Él estamos seguros. Salmo 27:5 dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás tu protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Y aquí dice que es el lugar más seguro. No hay otro lugar más seguro más que el de Él. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Contigo cantaré cánticos de liberación que me rodean. Dios mío, Él es nuestro refugio. Él nos libra de todo peligro. Él nos libra del peligro. Él nos libra del enemigo que nos persigue. Cuando sin querer o sin mala intención lastimamos a alguien, o quizás quisimos ayudar a alguien y las cosas no salieron como esperábamos,
Dios nos dice, ya no nos condenemos, ya no te condenes, ni dejes que te condenen. Ven a Jesús, corre a su presencia, platica con Él y confiesa y dile, Señor, he fallado. Sí, he fallado. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él decía, lo que quiero hacer no lo hago. Pero se daba cuenta que en su interior él se deleitaba en la ley de Dios. Dentro de él se gozaba en la palabra de Dios. Pero también se daba cuenta que a veces hacía lo malo. Se daba cuenta que cuando él quería hacer algo bueno, terminaba haciendo lo malo. Pero él reconocía algo. Él decía, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Él decía, me doy cuenta que aun cuando quiero hacer lo bueno, no lo puedo hacer. En lo más profundo de mi corazón, yo amo la palabra de Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Y él decía, pero me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí, decía Pablo, que lucha contra lo que yo creo que es bueno, que yo trato de obedecer. Sinceramente deseo obedecer, decía Pablo, sinceramente él deseaba obedecer la ley de Dios, pero su cuerpo era débil, su carne lo llevaba a pecar. Entonces él decía, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y él reconocía, el pecado me separa de Dios. ¿Quién me liberará de este cuerpo? Pero él mismo se contestaba y él mismo decía, pero le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Jesucristo me ha libertado. Y él reconoció, Pablo, el apóstol Pablo reconoció la gracia de Dios. Él reconoció la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo Él nos da un ejemplo, que Jesucristo es nuestro refugio, que Jesucristo nos libra de toda culpa, que solamente a través de Él podemos tener perdón de nuestros errores, de nuestros pecados. Él nos perdona, nos limpia, nos protege, nos cuida y no deja que el enemigo de la venganza venga a matarte. El enemigo de la venganza que quiere acabar contigo, quiere matarte, sí, quiere matar tu gozo, tu paz, tu esperanza, tu comunión con Dios. El enemigo de la venganza quiere matar tus finanzas. El enemigo de la venganza que te persigue de noche y de día, quiere venir a acabar contigo. Sí, yo sé que a veces hacemos cosas sin intención. Yo sé, primero que nada, lo sé yo misma porque lo he vivido. Dije algo o salí o alguien lastimado o actué de una manera equivocada, una manera inmadura. Y alguien se ofendió conmigo, o alguien se ofendió contigo. O quizás no cumplimos una promesa que a alguien le dijimos, o quizás no cumpliste la promesa que tú le hiciste a alguien porque tu carne es débil y fallaste. Y quizás mataste los sueños de alguien, o quizás mataste la amistad de alguien. Yo te digo a ti, ven a Jesús y escóndete en Él. Ven a Jesús porque esas palabras que dijiste quizás fueron fuertes. Esa palabra que le dijiste a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, quizás a tus líderes, esa palabra que le dijiste a alguien amado, lo heriste y causaron heridas. Las palabras que salieron de tu boca no las puedes regresar porque ya salieron de tu boca, salieron con vida. Quizás a alguien menospreciaste, a alguien rechazaste, pero era sin mala intención. Yo solo te digo, ven a Jesús, confiésaselo al Señor, dile lo que le hiciste, dirígete a Él y dile, Señor, perdóname. Porque en Él encuentras perdón, en Él encuentras protección, en Él encuentras amor, en Él encuentras misericordia. Él te extiende tu mano, su mano, Él te la extiende. Porque su misericordia es fresca todos los días y no se acaba. Ya no te condenes. Vive, decide vivir
No mueras, no mueras por la culpa, no mueras porque fallaste, no mueras porque tomaste una decisión equivocada, no mueras porque quizás gastaste un dinero que no tenías que hacerlo y lo usaste, pero lo hiciste en tu carne fue débil. Yo te invito, ven a Jesús. Hay veces que prestamos dinero con buena intención y a veces ese dinero nunca regresa para atrás. Y a veces sin querer queremos nosotros de solucionar y se lo pedimos a las personas, págame lo que yo te presté. Y a veces esa persona se enoja y se enoja contigo, discute. Y después, ¿qué pasó? Que la persona te persigue con coraje, con enojo, no te paga. Pero sí te paga con una difamación o empieza a hablar mal de ti. Porque lo quisimos resolver con nuestras fuerzas. O hay veces que hemos querido corregir a alguien pensando que esa persona necesitaba esa corrección. Y quizás sí, la intención era buena. Porque la palabra dice, el que ama corrige. Pero quizás no era el momento. No éramos quizás el momento preciso para decirle a esa persona. Quizás esa persona no quería escucharlo. Esa persona no quería ser corregida. Y se levanta contra ti. Y luego te persigue. Y te sigue hasta querer desquitar su coraje contigo porque no le gustó lo que dijiste. Y viene contigo con ese coraje, con ese resentimiento. O si no, no te dice nada. Se aísla de ti, ya no te llama. Cuando tú le llamabas ya no te contesta. Cuando tú hablas por teléfono no contesta tus llamadas. Y antes te contestaba, ya no. Esa persona, su corazón se endureció, se sintió ofendido, se sintió ofendida. Esa persona se molestó. Yo te puedo decir, ven a Jesús, que en medio de esa persecución encuentras descanso, encuentras paz, encuentras gozo. El Señor me daba Salmo 18, me lo dio al principio del año y a mí me gusta en este salmo a mí me encanta, pero aquí más el Señor me recordaba. Salmo 18 dice el salmista que cuando lo perseguía el rey Saúl, él corrió con el Señor, se dirigió a él. Y en esos momentos difíciles de la persecución, él le dijo a Dios, Dios mío, yo te amo, porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvaste con tu amor. Tú eres mi más alto escondite, tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Él dijo, me había atrapado. Él se vio atrapado por la muerte, él se vio al borde de la muerte, lleno de angustia, pero él oró a Dios y Dios lo escuchó. La oración de él llegó hasta los oídos de Dios. Él clamó a Dios y reconoció que él era la roca. Él era su refugio. Esa roca representa a Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestra roca, Él es nuestro escondite. Así como David oró, así mismo oremos con un corazón arrepentido, con un corazón pidiendo auxilio, socorro, reconociendo que solo Jesús puede ayudarnos. No hay nadie ni nada, no hay escondite más profundo que pueda protegerte, pues el enemigo nos alcanzaría. ¿Se imaginan? Cuando el gobierno hace subterráneos para esconderse del enemigo, solamente una palabra de Dios y todo eso se derrumbaría. No hay lugar más seguro, solamente en Jesús. Así es que te invito a que si no tienes a Jesús como tu Salvador, hoy es el día de tu victoria. Porque en Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, salvo. Quiere decir, tendrás vida, no morirás, porque en Jesús vivimos, no morimos. Y si ya tienes a Jesús como tu Salvador, ahora yo te invito que entres en su ciudad de refugio. Entra en Él.
Acércate a Él con confianza. Personalmente yo he fallado. Sin querer, yo he lastimado a personas por quererlas ayudar a mi manera. Por falta de mi madurez o por sin consultar a Dios, he lastimado a personas queridas, cercanas a mí. Quizás sin darme cuenta, dije una mala palabra o dije algo que la persona se sintió herida. Yo no, sin saber yo, quizás la herí. Quizás esa persona se sintió rechazada, menospreciada, ofendida por algo que dije, por algo que hice. Nunca se atrevió a decírmelo, solo se alejó de mí. Ya cuando te das cuenta están hablando mal de ti. Déjame decirte que si te sucede algo así, ven a Jesús, entra en su refugio y estarás seguro. No dejes que la condenación te robe la paz. No dejes que te roben tu gozo. Cuando estás piense y piense, condenación quiere decir cuando estás piense y piense por lo que hiciste, por lo que dijiste. Y cuando estás piense y piense y diciendo, no hubiera dicho esto, no hubiera dicho lo otro. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué dije lo otro? Que te lo estés recordando y estás sintiendo amargura, estás sintiendo enojo, estás sintiendo coraje, estás sintiendo, cuando estás pensando todo esto es condenación porque no te puedes perdonar. No puedes perdonarte por lo que hiciste. Te está robando tu paz, te está robando tu gozo, te está robando tu alegría. Eso no viene de Dios. Cuando tú entras en un arrepentimiento de Dios, no sientes tristeza, de amargura, ni rencor, ni coraje. Tú sientes arrepentimiento, tú sientes una tristeza, pero que te da una tristeza que te da como al mismo tiempo tristeza, pero al mismo tiempo te da como alegría porque entiendes que Dios te perdonó, que Dios ya se olvidó lo que tú hiciste y que te dice levántate, lávate el rostro y sigue para adelante, que yo ya no me acuerdo lo que tú dijiste porque Él ya te perdonó. Y a veces nosotros no estamos de acuerdo de las cosas malas que hicimos o dijimos. Déjame contarte una historia. Cuando yo era pequeña, anhelaba que alguien me adoptara. Yo quería que alguien viniera y me llevara a su casa. Yo anhelaba que alguien me adoptara y que me llevara como un familiar. Yo tenía más o menos una edad de 7 años y miraba las cosas, todas las casas que estaban allá en mi país y las miraba y miraba alrededor y yo decía, yo decía en ese entonces, ay, qué casa, qué familia me quedará. Yo solamente tenía 7 años y adentro de mi corazón yo anhelaba que alguien viniera y le dijera, que le dijera a mi mamá, señora, me lleva a su hija, yo la quiero y quiero que viva conmigo. Yo me la pasaba soñando y anhelando que eso pasara. Y yo me iba a la escuela y miraba las casas y regresaba de la escuela y miraba todas las casas y miraba si había alguien que yo pudiera mirar como si alguien me quisiera. Yo trataba de ser amable con todas mis amigas, que trataba de ser amable con las mamás de mis amigas, sobre todo con las mamás. Yo trataba le ayudo con su bolsa, le ayudo en el mercado, les ayudo a limpiar, a recoger. O yo les preguntaba a las niñas de la escuela, a mis amigas, que si necesitaban a alguien en su casa que les ayudara a hacer el quehacer de su casa, el servicio de su casa, a limpiar. Yo me ofrecía y les decía que yo sabía limpiar. Y les decía, yo sé limpiar y yo lo hago muy bien. Yo solamente tenía 7, 8 años. Ellas se quedaban sorprendidas con mi respuesta, como diciéndome, no. Me decían, no, yo no necesito a nadie. Ellas me decían, es muy difícil mantener a alguien. En la casa es muy difícil darles de comer a otra persona. Y yo me quedaba muy triste, porque dentro de mi corazón yo anhelaba a alguien que me recogiera, yo anhelaba a alguien que me protegiera, yo anhelaba a alguien que me aceptara, yo anhelaba a alguien que no me rechazara, porque yo me sentía bien rechazada, yo me sentía en mi casa bien rechazada.
Yo me ponía a llorar en la escuela todo el día, llorar. Yo mi niñez la viví casi todo el tiempo llena de miedos, llorando, escondida, escondiéndome en el baño, escondiéndome en los rincones de mi casa. Yo siempre me la pasaba escondida, llorando. Nadie se daba cuenta. Yo anhelaba en mi corazón. Y esto no es una historia que te inventó, esta es la verdad. Esta es una historia real. Pasaba por mi mente y decía, si alguien me quisiera, yo me voy a portar bien, voy a ser obediente, voy a ser trabajadora, les voy a ayudar a todos. Ese era mi anhelo. Pero no sucedió. No sucedió, no hubo ninguna persona, ninguna mamá que me adoptara. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque quién sabe qué me hubiera pasado. Pero aquí le doy gracias a Dios porque cuando yo escuché que Dios nos adopta, que Él no nos rechaza, que nos limpia de nuestro pecado y nos ofrece una vida nueva. Qué hermoso es saber que hay alguien que está dispuesto a ayudarnos, que alguien se interesa por ti, que alguien no te condena, que alguien no te hace sentir culpable. Qué hermoso es saber que te recoge con tus malos hábitos. Sí, porque a veces hacemos algo malo y se vuelve un hábito, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Pero qué hermoso es saber que hay alguien que te levanta y que poco a poco Él te va enseñando con ese amor infinito. Él te enseña cómo comportarte, Él te enseña lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Qué hermoso es saber que Él ya no te rechaza, que Él ya no te menosprecia. Porque lo que tú fuiste rechazada y menospreciada y débil para el mundo, tú vienes a pasar a ser una princesa, vienes a pasar a ser un príncipe, que el Rey de Reyes dio la vida por ti, te rescató de tus perseguidores, del enemigo, del devorador de las almas. Qué hermoso es saber que tu reino no está en este mundo, sino con Dios, que ya pertenecemos. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos en Él, pero no pertenecemos en Él. Nosotros tenemos un lugar donde habitar. Nosotros estamos sentados con Cristo. Qué hermoso es saber que ya no somos huérfanos. Que cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando sin intención herimos a alguien, venimos al Padre y decimos, Abba, Abba, Abba. ¿Qué quiere decir Padre, papá, papá? Ayúdame, ayúdame. Y Él te ayuda, te protege y te guarda en un lugar seguro. Ya no tengas miedo, ya no te sientas triste, ya no estés buscando quien quiera adoptarte o quien quiera aceptarte. Ya no estés desanimado, ya no estés escondido en esa cueva porque te persiguen. Sal de tu soledad, sal de tus malos pensamientos. Ya no estés enojado, ya no estés ofendida. Sal de tu inmadurez y ven a Jesús, que Él está ahí para ayudarte, para consolarte. Ven a Jesús. La palabra dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, Jesús vino a salvarte, no a condenarte. Renuncia a toda condenación, renuncia a toda culpabilidad, renuncia a todo mal pensamiento negativo. Recuerda, Él vino a darte vida. En Él viviremos, fuera de Él moriremos, fuera de Jesús moriremos, fuera de su palabra moriremos espiritualmente, moriremos en el odio, en el rencor, en el coraje, en el enojo, en la ofensa, moriremos en la ira, en la desilusión, en la decepción, moriremos en el aislamiento, fuera de Él moriremos, fuera de Jesús moriremos. Por eso hoy yo te digo y te invito, ven a Jesús. Que solo en Jesús encontramos paz. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Solo en Él encontramos libertad, solo en Él encontramos alegría, solo en Él encontramos paz y felicidad, solo en Jesús. Por eso el Padre mandó al Hijo de Dios para que creyéramos en Él y no nos perdiéramos. Por eso Él mandó al Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine, nos aconseje y nos deje saber cuando estamos haciendo algo mal. Que solamente el Espíritu Santo nos ilumina, nos hace entender, Leti, te comportaste mal, dijiste esa palabra, le hiciste un feo a alguien, inmediatamente el Espíritu Santo me deja ver
Y voy con brazos de amor, diciéndole a la persona, perdóname, fallé, perdóname, me equivoqué, estaba mal. Pero no te preocupes si no te perdona, no te preocupes si la gente sigue aislada de ti, no te preocupes si te siguen rechazando, que eso no te traiga mortificación, que eso no te traiga tristeza a tu vida, que tú puedas entender que ya tienes a alguien que te ama, que tú tienes a alguien que te cuida, que tú tienes a alguien que te preocupa, que se preocupa por ti, que yo ya sé que alguien me adoptó, que mi Padre del cielo está cuidándome de noche y de día y que el anhelo de mi corazón es hacer el bien, como decía el salmista. El anhelo de mi corazón es hacer el bien, el anhelo de mi corazón es hacer lo correcto, como dijo Pablo. Yo quiero hacer lo correcto, yo quiero caminar en los caminos de Dios, yo quiero apartarme del mal. Yo no quiero seguir pecando, yo quiero hacer lo que el Señor me dice que haga, pero como dijo Pablo, a veces la carne es débil y me hace pecar, pero le doy gracias a Jesucristo que Él me libró y le doy gracias a Jesucristo que Él me salvó, porque si no fuera por Él estaría perdida en la culpabilidad y en la condenación, porque sí, dice esa palabra, que todos fallamos, que no hay ni uno perfecto, el único perfecto es Cristo. Por eso yo te invito ahorita, si estás triste, te sientes sola, ven a Jesús, entra en su refugio, entra en Él, míralo como el refugio que está allí, míralo como el refugio que está ahí, dándote la mano y diciéndote, aquí te espero. Ya no te mortifiques, ya no estés triste, ya no estés sola, ya no estés aislada, no vivas en esa tristeza. Sí, te equivocaste, pero te dice el Señor, yo te perdoné tus pecados del pasado, del presente y del futuro, porque yo he visto tu corazón. No dejes que las personas te señalen ni te condenen, no camines en una condenación, no dejes. Ven a mí, dice Jesús, ven a mí, que yo te amo, yo te amo, yo te amo. Esas son las palabras que el Señor me daba y esas son las palabras que me hacen entender y saber que solamente en Él encontramos protección, que solamente en Él encontramos gozo. Y hoy te puedo decir que en medio de mis días difíciles, que en medio de decisiones que a veces he tomado y han sido equivocadas, yo te puedo decir que encuentro paz. Porque yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él me va a ayudar a salir adelante y sé que cada día estamos creciendo y estamos siendo mejores, que yo sé que no soy la misma de ayer y que no seré la misma de mañana, que cada día voy de victoria y en victoria porque Él está conmigo, porque el poderoso está conmigo. Por eso yo cuando meditaba en esta palabra, yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi refugio. Gracias porque en ti encuentro protección. Gracias porque tú me guardas del enemigo. Gracias porque tú me guardas de las acusaciones. Y como dice tu palabra, tú nunca me dejarás avergonzada. Nunca el Señor nos dejará avergonzados. Nunca, nunca, nunca. Él lo dice y Él lo promete. Créelo. Aún en medio de tus errores, Él te ayudará a salir. Él te ayudará a salir. Y claro, por medio de su Espíritu Santo, Él te va a dirigir lo que tienes que hacer. Si cometiste un error, Él te va a decir cómo salir de él. Él te va a decir, porque Dios es santo. Él es bueno. Su bondad nos prospera. Su bondad nos prospera. Gracias. Muchas gracias. Solamente quería compartir esta palabra que sea de bendición para tu vida.